Espíritu de Dios, gracias te damos por esta reunión, gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que podamos estar atentos, que no dejemos caer a tierra, Señor, ninguna de tus palabras, Señor. Gracias te doy por la vida de mis hermanos que ya estamos aquí. Te pedimos que si alguien más viene, le traigas con bien. Gracias por el clima, gracias por la lluvia del día de ayer, Señor. Mi Dios, gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Padre, tu misericordia, Señor, aún la vemos reflejada, Señor, en ella. Señor, y te damos las gracias. Padre bendito, hoy pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo nos guíe en el conocimiento de tu palabra hacia toda verdad. Que nuestro espíritu, que aún nuestro cuerpo, Señor, nuestra alma, Señor, sean edificados, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por este tiempo. Espíritu Santo, tú tienes la libertad en esta noche y aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bien, repito nuevamente la cita. Vamos a Santiago, en el capítulo número 5. Ya estamos, hermano, prácticamente por terminar el capítulo y también, obviamente, el libro, es decir, la carta que Santiago, hermano, le escribe a la iglesia. Estamos ya, hermano, en la recta final, podríamos decirlo, si acaso, tal vez ya nada más hoy y tal vez, cuando mucho, otro miércoles de reunión, y estaremos, hermano, prácticamente terminando la carta, hermano, que ha sido de tanta bendición, hermano, para todos nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Santiago, hermano, ha sido delicioso, ha sido un alimento espiritual, hermano, delicioso, nutritivo, hermano, que nos ha llenado, hermano, como tal vez no lo imaginábamos, como tal vez, hermano, no lo esperábamos. Una carta de tan solo 5 capítulos, hermano, nos ha llevado meses, fíjese bien, meses, hermano, en estudiarla, en compartirla aquí en la congregación. Esta es la imagen, la diapositiva que tenemos atrás, es, hermano, la imagen en la que nos quedamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos, hermano, de cómo Jacobo o Santiago, quien es el mismo personaje, trata, hermano, de alentar a los cristianos ante las eminentes aflicciones que ellos estaban viviendo. Era necesario, hermano, que los creyentes tuvieran un aliciente, tuvieran una motivación por causa, hermano, de la persecución, por causa de la aflicción, del sufrimiento, hermano, que había, hermano, en sus vidas. Ellos comienzan a ver a otros, y muchos de esos otros que eran ricos, como si la riqueza que ellos tuvieran los exentara del sufrimiento que en ese momento, hermano, había, hermano, en la primera iglesia. Los primeros creyentes, hermano, voltean a ver las riquezas como si estas, hermano, pudieran ser la solución para los problemas que ellos tenían. Y quiero decirte, hermano, que no es algo raro, ¿no te parece? O sea, lo que sucedió con ellos no es algo, hermano, que nos deba a nosotros de sorprender. Porque ¿cuántos de nosotros, hermano, no hemos imaginado, no hemos, hermano, inclusive, escucha esto, planeado el cómo con la riqueza saldríamos de nuestros problemas? Y en ocasiones agarramos un papel, ¿verdad? Y decimos, voy a hacer esto, voy a pagar esto, voy a apartar para esto, y cuando tenga esto, voy a hacer esto otro. Y planeamos, fíjate bien, sin tener la riqueza. Hermano, no me dejes solo. Yo creo que todos, hermano, en algún momento lo hemos hecho, ¿sí o no? Estamos ahí haciendo cuentas, estamos ahí, hermano, planeando y decimos, ya está, aquí está la manera para salir de mi situación. Pero ¿sabes una cosa? Planeamos sin tenerlo. Porque creemos que en la riqueza, que en los bienes, podemos encontrar la solución aún
cuando estos no están en nuestras manos. Y entonces, ¿sabes qué es lo que sucede? Como no están en nuestras manos, ¿sabes qué es lo primero, hermano, que hacemos como personas? Aparte de envidiar a quienes sí lo pudieran tener, fíjate bien, nos empezamos a quejar. ¿A qué? A quejar. Y empezamos a decir, es que ¿cuándo va a ser esto? Señor, es que ¿cuándo voy a poder hacer esto otro? Señor, ¿y hasta cuándo me vas a bendecir? Señor, y empezamos, hermano, fíjese bien, a quejarnos, hermano, y después esa queja, cuando la manifestamos con Dios, ¿sabe después con quién la manifestamos? Con nuestros semejantes. Y empezamos a decir, sí, pues mira, por eso le va bien, mira lo que tiene, mira cómo lo ha hecho, mira la forma, mira. Y empieza, hermano, el creyente, hermano, ya no solamente a quejarse, sino ahora a criticar, hermano, a los demás. ¿Por qué? Porque no tiene la solución de algo que cree que teniéndolo se la va a poder dar. Y eso, hermano, déjame decirte que es algo que pasó, hermano, en la primera iglesia. Y es por ello que Jacobo, hermano, les habló a los primeros creyentes para que evitaran, hermano, caer en ese error. ¿Y sabes algo? La misma palabra, hermano, que Jacobo habló para la primera iglesia, nos es necesaria para la iglesia del día de hoy. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir, nos sigue pasando exactamente lo mismo que a ellos. Pero ¿sabes algo? Decíamos la semana pasada que la situación de ellos, hermano, todavía era más caótica. ¿Por qué? Porque por causa de la persecución, fíjate bien, les eran quitados sus bienes, les eran quitados sus trabajos, les eran quitado, hermanos, sus hijos, les era quitado todo aquello, hermano, que les pudiera dar una cierta seguridad en la vida. Hermano, y a nosotros, gracias a Dios, no nos pasa eso, ¿verdad? Todavía no. Pero imagínate el día, hermano, que llegue en el que tú quieras hacer un trámite y que te digan, disculpe, por requisito dígame de qué religión es, qué religión profesa. Y que tú, hermano, digas, soy cristiano evangélico. ¿Sabe qué? Discúlpeme, pero no le podemos dar crédito. Discúlpeme, pero no le podemos vender. Discúlpeme, pero las puertas en este lugar para usted están cerradas por la religión que profesa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a suceder con nuestra fe cuando una situación como esa, hermano, algún día llegara a pasar? Los cristianos de aquel tiempo, hermano, lo perdieron todo. Todo. Entonces Jacobo les dice, volteen, vean los cielos. Cristo no tarda su venida. Pongamos nuestra fe en Él, no en las riquezas ni en los medios que este mundo pueda ofrecer, solamente en Él. Y entonces, hermano, concluíamos, fíjense bien, que las promesas de Dios deben de ser, hermano, lo suficiente para que los creyentes, hermano, no dependan de este mundo, sino que teniendo la fe puesta en Dios, tengan un recurso más excelente para salir de el sufrimiento. ¿Cuántos pueden decir amén? Oh, hermano, convierte las promesas de Dios en tu vida, en esa motivación, en ese motor. Convierte las promesas de Dios en tu vida, hermano, ese aliciente, hermano, que te dé la fortaleza para las situaciones que hoy en día estás viviendo. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿qué estamos viviendo el día de hoy? Gracias a Dios no hay persecución. Pero ¿qué estás viviendo el día de hoy? ¿Qué problemas estás enfrentando ahorita, en esta semana, en estos días? Es más, hoy. ¿Qué problemas, qué situaciones, qué sufrimiento? Quiero decirte que depende de ti el hacer de las promesas de Dios algo mejor que los recursos que el mundo te puede ofrecer para que puedas, hermano, sobreponerte y salir adelante de ese sufrimiento.
¿Cuántos podemos decir amén? Vamos entonces, hermano, a leer lo que nos dice la palabra de Dios. En Santiago capítulo 5, vamos al versículo número 7 al 10. La semana pasada solamente vimos hasta el versículo 9. En esta ocasión vamos a ver el 10 y también, hermano, vamos a ver el versículo número 11. ¿Estamos todos ahí? Santiago capítulo 5 nos dice la palabra del Señor así del verso 7: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Vamos a leer versículo 10 y 11. Dice así: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Qué hermoso, hermano, le hablaba a Jacobo a los creyentes. Después que los enfoca en las promesas, les dice: hay otro recurso que nos puede traer fortaleza en medio del sufrimiento. Y yo creo que la gente, hermano, cuando escuchó eso, dijeron: ¿qué? ¿Otro? ¿Hay algo más? Jacobo, dínoslo. ¿En qué consiste? ¿Qué es? Y entonces, hermano, Jacobo en el versículo 10 les da, hermano, la clave. Les dice: tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Podríamos hablar, hermano, de todos los profetas. ¿Cuántos profetas, hermano, conoces? No hablamos, hermano, de los profetas, hermano, de este tiempo. La Escritura se refiere a los profetas, hermano, de precisamente las Escrituras, de los tiempos, hermano, del Antiguo Testamento. Si yo te pregunto, hermano, ahorita, a ver, menciona un nombre de alguno de estos profetas. ¿Cuál recordamos? Elías, Isaías, otro, Jeremías, Eliseo, ¿algún otro profeta? Ezequiel. Gedeón sería más bien un juez. ¿Quién más? Fíjese bien, si vamos a la Biblia, ¿verdad? Y abrimos la Biblia más o menos por el medio, ahí están, hermano, todos los profetas. Amén. Ezequiel, Daniel, Oseas, Jeremías. Amén. Hermano, pero todos estos, fíjense bien, todos estos nos tienen que ser de ejemplo de una sola cosa: de aflicción y de paciencia. Qué tremendo, hermano. Si pudiéramos, hermano, mencionar dos características de los profetas, antes, hermano, de que dijéramos: oh, grandes siervos de Dios, oh, cómo eran utilizados, que aún hasta cuando caminaban la gente, ¿verdad?, veía, reconocía la unción que ellos tenían, hermano, como si ello, hermano, fuera lo importante o lo principal en la vida de estos siervos de Dios. Cuando escucha esto, si pudiéramos, hermano, mencionar dos características que estaban ligadas a estos siervos de Dios, hermanos, serían la aflicción y la paciencia. ¿Qué te parece, hermano? La Escritura nos da la clave. Hoy en día, hermano, ¿a cuántos profetas conoces? Hay muchos que se hacen llamar profetas, ¿sí o no?
Y a veces, hermano, no lo son. A veces el título, hermano, habla más de una persona, hermano, que solamente ostenta eso, un título, pero realmente, hermano, el oficio, que es lo que le agrada a Dios, hermano, no aparece, no figura, hermano, en la vida de ese supuesto profeta. Pero si nos guiáramos, hermano, por lo que Santiago nos dice y por las características que realmente estos siervos de Dios vivieron, debieran de ser las mismas que al día de hoy aquellos que en televisión, aquellos, hermano, que en el medio cristiano, hermano, se hacen llamar profetas, los deberían de distinguir. ¿Sabes cuáles? Aflicción y paciencia. Oh, hermano, qué tremendo. Dos características, escucha, que nadie queremos. Nadie queremos. A ver, levanten la mano los que quieren ser profetas. Así como que, no, ya después de que dije esas dos características, ya no, ¿verdad? Pero ¿qué tal si no las hubiera dicho? ¿Qué tal, hermanos, si no hubiéramos comenzado por ahí? Si hubiéramos preguntado, a ver, ¿quién desea, hermano, recibir el llamamiento, el don, el ministerio para ser un profeta de Dios? Levantáramos las manos y diríamos, wow, Señor, quiero servirte. Pero después, hermano, de que hablamos de que estas dos cosas los distinguieron, es algo, hermano, que escucha, lógicamente desanima a cualquiera. Porque como un siervo de Dios, escúchalo, como un siervo de Dios va a tener como marca en su vida, en su ministerio, las aflicciones y la paciencia. Es algo que no cuadra. Es algo que no va, hermano, con la idea o con el concepto de lo que hoy en día es un siervo de Dios, ¿sí o no? Hoy, ¿cuál es el concepto de un siervo de Dios? El concepto, hermano, que hoy se está manejando de un siervo de Dios, nada tiene que ver con la aflicción ni con la paciencia. Es, hermano, la riqueza, es la solvencia, es, hermano, la gran personalidad, el gran carisma. Es, hermano, el cómo, hermano, trae detrás de sí, hermano, multitudes por medio de una elocuencia, hermano, que muchas de las veces no está bien fundamentada en un llamado genuino de parte de Dios, sino, hermano, en recursos y en capacidades simple y sencillamente humanas. Pero qué decir, hermano, que hoy en día el concepto de un siervo de Dios dista mucho, hermano, de lo que era un siervo de Dios, hermano, en los tiempos, hermano, de la palabra. Hoy en día, hermano, si un siervo de Dios no tiene cierto estatus, no tiene cierta cantidad, no tiene ciertos, hermano, requisitos, escucha bien, no puede clasificar para entrar dentro de la categoría de los siervos de Dios. Si no viste de determinada manera, si no porta, hermano, determinadas cosas en su persona, si no tiene, hermano, tantos recursos, hermano, ante los ojos de lo que hoy en día es ese concepto equivocado, no seríamos siervos de Dios. Pero les digo una cosa, pónganme mucha atención todos. Le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios porque hemos sido partícipes de las dos características que la Escritura nos habla. ¿Y quién ha sido partícipes con nosotros? De la aflicción, de tener que ser pacientes. A ver, levanten la mano. Fíjese bien, hermano. ¿Cuántas veces no han platicado en casa, no han platicado con su esposo, su esposa, diciendo, otra vez estamos en esta situación? ¿Qué es lo que el Señor querrá? ¿Por qué estamos nuevamente así?
de esas pláticas, hermano, en las cuales escúchalo. No es que implique, hermano, una derrota. No es que implique, hermano, el hecho de que estás fracasado, sino que implica el hecho de que nuevamente, hermano, Dios permite que en tu vida seas partícipe, hermano, del sufrimiento. Y la respuesta al sufrimiento es tener paciencia. Y sabes que no puedes arreglar las cosas sino solamente siendo paciente. Y has platicado, y has orado, y has, hermano, tratado, ¿verdad?, de sentir que todo, hermano, está correcto, de que todo está bien, hermano, ante la aflicción, ante el problema, pero siempre, hermano, queda, hermano, esa incógnita en tu ser de decir: Señor, nuevamente estamos en esta situación. ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? ¿Y cuál es la respuesta que Dios nos trae? ¿Cuál es la respuesta que Él nos trae? Él te dice: ¿estás siendo partícipe de la aflicción? Sé paciente. Respuesta. Anoche yo platicaba de eso con mi esposa. Cómo Dios es bueno, hermano. Miren, nos trae la respuesta. Nos trae la respuesta y dice: sufre. Sufre penalidades. Y decíamos: Señor, otra vez estamos aquí. Y el Señor nos decía: sé paciente. ¿Qué te está diciendo Dios hoy? ¿Estás en aflicción? ¿Estás en sufrimiento? ¿No estás como quisieras estar? Dios te dice: sé paciente. Amén. ¿Quieres un consejo? ¿Quieres una respuesta? Sé paciente. Ahí está. En esa paciencia, comparada, hermano, con los profetas, fíjate bien, esto se convierte, hermano, en un modelo. Esto se convierte, hermano, en un ejemplo. Y es el recurso, hermano, que mencionamos, que Jacobo, hermano, viene a proporcionarle a la iglesia, aún bajo el primero que ya estudiamos, de ver las promesas de Dios como ese motivador para nuestra vida. Ahora vienen los ejemplos, los modelos. Oh, hermano, un ejemplo, un modelo. ¿Qué hace en nuestra vida? Vamos a ver. Fíjense bien. La carta, hermano, hemos dicho que fue escrita a creyentes que sufren por causa de Cristo, que están buscando una salida. Creyentes, hermano, que por causa de su sufrimiento ya no buscan, hermano, la voluntad de Dios. ¿Sabes qué hacen? Lo mismo que nosotros. Nuestros recursos, nuestras capacidades, eso los lleva a criticarse unos a otros. Y después, fíjense bien, a envidiar, a desear lo que otros pudieran tener. Ante ese panorama, hermanos, viene Jacobo y les dice lo siguiente, aquí en el punto número 2. Dice: no deben dejarse vencer. No se dejen ganar. No se dejen llevar. No se rindan. No sucumban sus vidas, su entrega al Señor, su amor a Él, por causa del sufrimiento que están viviendo. Hermano, y creo que decirle eso a una persona que está en aflicción, hermano, no es fácil. No es fácil, hermano, que la persona lo escuche, que lo reciba,
¿Por qué? Porque muchas veces la persona podría decir, sí, para ti es fácil decirlo porque no estás en el sufrimiento, no estás en el lugar en el que yo estoy. Y sabes, hermano, cuántas de las veces ese tipo, hermano, de comentarios viene, hermano, a nuestras vidas cuando damos un consejo de la palabra de Dios, hermano, como si nosotros, escucha esto, fuéramos personas, hermano, que no sufriéramos, como si fuéramos personas, hermano, que no tenemos aflicciones. Vienen a consejería, viene la gente con la situación, les damos el consejo de la palabra y muchas de las veces la respuesta es, sí, es que para usted es fácil decirlo porque usted no me entiende, no está en mi misma situación y todo lo que usted me está diciendo yo ya lo sé, pero hacerlo es bastante complicado. Hermano, por eso la aflicción es importante en un siervo de Dios. ¿Qué dije? No, hermano, me retracto de eso. ¿Qué dije? No, hermano, lo anotó, bórrelo, táchelo, quítelo, hermano. Es más, todos juntos vamos a arrancar esa página de la Biblia, hermano, de Santiago capítulo 5. No se crean. Voy a volver a repetir lo que dije. Por eso la aflicción, hermano, debe de ser algo de lo cual el siervo de Dios, los siervos de Dios sean partícipes. ¿Creen ustedes, hermano, que Jacobo, el hermano del Señor, no había sufrido lo suficiente junto con la primera iglesia como para poder entender que otro de los recursos que la iglesia necesitaba, aparte de tener en alto las promesas, debían de ser los ejemplos de los siervos de Dios que con aflicción y paciencia, hermano, superaron en fe cualquier adversidad? Claro que Jacobo, hermano, era una persona que había, hermano, experimentado el sufrimiento. Él entendía, hermano, a sus hermanos que lo habían perdido todo. Él conocía las enfermedades, él, hermano, conocía la carencia, él estaba experimentado en la aflicción. Y entonces aquel pretexto que la gente le dijera, sí, es que tú no me entiendes, es que tú no me comprendes, Jacobo le podría decir a ellos, discúlpame, hermano, pero te entiendo perfectamente. Y aquí lo que necesitamos, tú y yo, es voltear a ver a aquellos que han sufrido para que nuestra fe, tomando ánimo, nos dé la capacidad de salir adelante. Mira, hermano, pasa algo curioso. Cuando tú, hermano, escuchas de una persona que también está sufriendo, lejos de que tú te conmiseres de la persona, hermano, aquello como que, lo digo sanamente, aquello como que nos alegra, nos consuela, mejor dicho. ¿Por qué? Porque sentimos que no somos los únicos. ¿Sí o no? Cuando tú estás en un sufrimiento, hermano, y escuchas que alguien más, hermano, como que ya no te sientes solo. Como que no es que te alegre, ¿verdad? No, sino como que te consuela el hecho de escuchar que hay otros que también, hermano, están pasando una situación parecida a la tuya. Y entonces, hermano, Jacobo le da estos consejos, hermano, a la iglesia. Les dice, no deben dejarse vencer. Siguiente les dice, deben resistir a la persecución. ¿Cómo se resiste, hermano, a la persecución? Qué difícil. Les dice, deben confiar en el Señor frente al sufrimiento. También les dice, necesitan tener una fe viva que les capacite a enfrentar las aflicciones. Pero te lo vuelvo a repetir. Todos estos consejos y mandamientos que Jacobo le da a la iglesia no serían, hermano, bien recibidos
por causa, hermano, del ardor, por causa, hermano, del conflicto, por causa del dolor, de las llamas que el sufrimiento, hermano, que la adversidad le estaba creando a la iglesia en ese momento. Hermano, ¿te ha pasado eso? Que estás en un problema, hermano, estás desesperado, no hayas qué hacer de la situación, y escucha, tú sabes lo que tienes que hacer, o viene alguien y te lo dice, y a veces hasta la persona que te lo dice te cae mal. ¿Por qué? Porque pasa lo que explicamos, dices, es que no me entiende, ¿qué va a saber? Para él es fácil. Lo mismo pasó con aquellos creyentes. Gente, hermano, que ya no le es suficiente el consejo de la palabra en medio del problema, porque siente tanto sus problemas que una palabra, hermano, un consejo que viene a dársele es motivo, en lugar, hermano, de solución, es motivo, hermano, muchas veces de coraje, es motivo, hermano, muchas veces de tristeza, es motivo, hermano, muchas veces, fíjate bien, de desánimo, de frustración, de desesperación. ¿Cómo me dices eso? Ahorita no me andes con esas cosas, no me vengas a decir todo eso. Cuando realmente, hermano, allí sabemos que está la solución. Esto se parece, hermano, a aquello que a veces nosotros decimos, ¿verdad? Que lo que más nos hace molestar es cuando alguien se ríe. Cuando pasa algo y alguien se ríe, es lo que directo al hígado, ¿verdad? Nos cae así. Y ahorita va a ver, ¿verdad? Me voy a desquitar, me las va a pagar. O sea, no decimos todo eso con nuestra lengua, pero lo sentimos. Es lo mismo en lo que estamos explicando. Venimos a la iglesia con la desesperación, con los problemas. Escuchamos la palabra y decimos, no, ¿cómo eso me va a ayudar? No, ¿cómo eso? Están locos, no me entienden. Y estamos inquietos en toda la iglesia. No hallamos nuestro lugar. Y la palabra se está predicando, pero tú quién sabe dónde estás. ¿Por qué? Porque tus problemas te tienen tan desesperado que no te dejan escuchar el consejo de la palabra que te está dando la solución. Y no, tú estás inquieto, no, tú estás inquieta, tú ya no hallas tu lugar y ya vas a un lado, vas a otro, buscas, hermano, cuando la palabra, hermano, te está dando la solución. ¿Estamos entendiendo? Así era la condición de la iglesia. Ahora fíjate bien, aquí en este siguiente punto, Jacobo, hermano, al hablar de los profetas, reconoce la necesidad, la importancia de que tenemos que tener modelos o ejemplos. Los ejemplos, fíjate bien, son necesarios para levantar el ánimo e inspirar a otros. Por ejemplo, aquí, ¿quién se considera bien trabajador o bien trabajadora? Ok. Les digo una cosa, lo aprendieron. Lo vieron, se fijaron en alguien. Tal vez cuando eras niño, cuando eras niña, viste a alguien que trabajando se hizo de muchas cosas, logró tener, alcanzó, viste o escuchaste, y algo detonó en ti, escúchalo, el deseo de decir, yo quiero hacer lo mismo. Y tal vez lo hiciste. O ponme atención. Tal vez pasó lo contrario. Tal vez ni viste ni escuchaste de nadie así. Pero la situación en la que viviste te hizo sentir tal rigor en la vida que dijiste, jamás volveré a sentir esto.
y te pusiste, hermano, a trabajar, a ser ejemplo para otros. Sea de una manera o de otra, escúchalo. Los ejemplos, hermano, levantan el ánimo. El ejemplo, hermano, de ver a alguien, hermano, que está haciendo algo productivo, que está saliendo, de ver, hermano, a una persona, escúchalo, que tiene una actitud, un sentir diferente al de los demás, produce en otros el mismo deseo para alcanzar lo mismo. Y entonces, hermano, Jacobo dice, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ok, recordemos a los profetas. ¿Cómo les fue a los profetas? Padre Santo. Y después, hermano, de que los perseguían, después de que los apedreaban, después, hermano, de que los golpeaban, después de que se burlaban de ellos, después, hermano, que hacían con ellos lo que querían, escucha, estos siervos de Dios se volvían a levantar para seguir hablando palabra de Dios. ¿Sí o no? Eran ejemplo que la iglesia necesitaba. ¿Sí o no? Digo, si podían ver a un Jeremías, hermano, que lo arrojaban a un pozo. Cada vez que profetizaban lo arrojaban a un pozo. ¿Tú crees que caer a un pozo, hermano, era como caer en un tobogán, hermano, de los balnearios del día de hoy? No, hermano. Ser arrojado a un pozo, hermano, con piedras filosas, con agua, en un clima, hermano, no agradable, en condiciones inhumanas, y levantarse de allí para seguir sirviendo al Señor. Y entonces la iglesia, hermano, ve el ejemplo de un profeta como él y dice, si Jeremías volvió a salir de ese pozo, entonces yo puedo salir del mío y puedo caminar y dar pasos de fe y levantarme, y teniendo la meta delante de mí, poner un paso firme uno tras otro hasta que pueda alcanzar el objetivo. Hermano, los ejemplos son necesarios. Fíjate bien, los ejemplos mantienen en alto el valor y la esperanza firme. Es sorprendente, hermanos, cómo, hermano, la gente puede tomar valor, coraje, valor, viendo a otros que sacrificando sus vidas se mantuvieron firmes hasta el último momento. ¿Acaso no debe de producir en nosotros lo mismo? ¿A cuántas personas conoces, hermano, que han muerto por causa del nombre del Señor? Que lo dieron todo, que no se corrompieron, que no fueron pervertidos, que no adulteraron, que no fallaron, que no cayeron, que se mantuvieron aún, hermanos, soportando aflicciones con paciencia. Si tú has conocido o estás conociendo a alguien así, escucha esto, hermano. Eso te debe de dar valor en tu fe. Te debe de dar coraje en tu fe, de decir si el hermano puede, de decir si la hermana puede, si los hermanos lo están logrando, si se están manteniendo, si a pesar de la aflicción siguen adelante. Hermano, a ti te debe de dar coraje del bueno, a ti te debe dar valor, hermano, del bueno, y decir, yo también me voy a mantener firme y voy a poner mi esperanza firme sin que nadie me la pueda robar. Oh, hermano, ¿cuánto esto le hace falta a la iglesia? Necesitamos ejemplos. Amén. Necesitamos ejemplos. ¿A quién le gustaría ser un ejemplo? ¿A quién le gustaría? Hermano, a mí me gustaría. ¿A ti te gustaría? Hermano, entonces escucha esto: aflicciones y paciencia. Los ejemplos nos ayudan a superar nuestro dolor y a mantenernos cuerdos ante el sufrimiento.
¿Sí escucharon lo que dije? Nos ayudan a superar el dolor, pero hacen otra cosa muy importante, que nos mantienen cuerdos. ¿Sabes que mucha gente, hermano, raya en la locura por los problemas? Raya, hermano, en esquizofrenia. Raya, hermano, en una conducta desordenada en su mente, en sus emociones, por el impacto tan fuerte, hermano, de los problemas. Gente, hermano, que por ahí decimos, escucha, es que quedó traumada o traumado, o es que, fíjate que se amargó. ¿Verdad que todos hemos escuchado eso? O es más, ¿verdad que todos hemos dicho a lo mejor eso? No, es que fulanito de tal está bien amargado. La vida lo amargó. No, es que pobrecita está bien traumada. Ya ni de su casa quiere salir. Los ejemplos nos hacen, hermanos, superar el dolor. Y escúchalo nuevamente, te mantienen sanos emocional y mentalmente. Sano. Hermanos, necesitamos ejemplos hoy en día. Amén. Necesitamos ejemplos de perseverancia, ejemplos de fe, ejemplos de amor. Necesitamos ejemplos, hermano, de ser constantes. Ejemplos, hermano, de que pase la aflicción, que pase en nuestras vidas. No, hermano, nos movemos a ningún lado. Nos mantenemos firmes con nuestra esperanza, hermano, delante hasta que la podamos alcanzar. Oh, hermano, pero ¿sabes qué es lo que nos pasa? A veces nos pasa todo lo contrario. Viene un problema y nos desanimamos. Viene, hermano, el adversario. Viene, hermano, un problema. Viene una situación, hermano, que se presenta en nuestra vida, hermano, y dejamos de buscar de Dios. Nos alejamos del Señor. Llegamos a creer, hermano, que aquello que estamos viviendo va a poder más que el Dios en el que hemos creído. Y frecuentemente, hermano, nuestra vida, en lugar de manifestar el valor y la esperanza, hermano, delante que debemos de tener, escucha, hermano, lamentablemente lo único que muestra nuestra vida es, hermano, tristeza, soledad, hermano, depresión, debilidad, enfermedad. Necesitamos, hermano, levantarnos y ser ejemplo, hermano, para nuestros hermanos en Cristo, para nuestras familias, en nuestros hogares. Nuestros hijos necesitan, hermano, ver un buen ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Los ejemplos de otros, fíjate, que han sufrido, alivian nuestro dolor y nos empujan a permanecer. Lo que mencionábamos hace un momento. No es que nos dé alegría que otros sufran, no. Pero nos consuela el que no somos los únicos que estamos sufriendo. Y entonces, ¿qué sucede? Permaneces. Te agarras de ahí, permaneces. Jacobo menciona como ejemplos, ya lo vimos, a los profetas. Pero también menciona a otro personaje, que lo tenemos aquí, hermano, anotado. ¿A quién? ¿Quién es, hermano, la marca en la Biblia de sufrimiento? Job. Fíjate bien, ¿quién fue Job? Job, hermano, fue un varón, un hombre, hermano, solvente, próspero, un hombre, hermano, lleno de todo, de salud, de riqueza y de familia. ¿Quién no quiere eso, hermano? ¿Tú quieres tener salud? Creo que es una de las cosas, hermano, que el ser humano, hermano, más desea en la vida, ¿sí o no? No morir, por ejemplo. Bueno, aunque me muera no le hace, pero que esté sano, ¿verdad?
El hombre ha buscado la inmortalidad. El hombre ha buscado, hermano, el no enfermar. La salud se ha convertido, escucha, hermano, en el pozo en el cual muchas de las vidas de las personas, hermano, cayendo en ese pozo, se han perdido. Piensa nada más en aquel familiar, en aquella amistad, que era muy alegre, que era muy contento, que andaba, hermano, siempre en todos lados y que siempre era la estrella del lugar, era el protagonista, era el alma de la fiesta, era, hermano, la sonrisa de todo el hogar. Pero cuando enfermó, se acabó. Le vino la tristeza, la depresión, por causa de ya no gozar de su salud. Así era Job, tenía salud. Encima, escucha esto, económicamente no le faltaba nada, tenía riquezas. Y encima tenía a su familia. ¿Qué más quería? ¿Sabes que todo eso, hermano, Job lo perdió? Todo lo perdió. Y Job, hermano, se convierte en un ejemplo, hermano, de aflicción. Pero déjame decirte, en un ejemplo también de qué. ¿Sabes de qué? De paciencia. De paciencia. Porque en medio de su sufrimiento, él no podía hacer nada. Él tuvo que reconocer que el único que lo podía, hermano, levantar de allí era el Señor. Y él tuvo, hermano, que ser paciente hasta esperar eso. No dependía, hermano, de su riqueza pagarle a los mejores médicos. No dependía de su riqueza, hermano, traer familia de otro lugar para poder, hermano, sustituir a la que había perdido. Su riqueza la había perdido en primer lugar. Sus posesiones, todo lo perdió. Perdió a sus hijos, perdió, hermano, a los seres más amados. Y encima, hermano, perdió toda y completamente su salud. Por eso una de las frases, hermano, que hablan o que describen, hermano, la situación de Job es aquella en la cual se le dice, ¿sabes qué? Échate y muérete. Ya no le quedaba nada. Hermano, mira, gracias a Dios, cuando te pones enfermo, ¿quiénes son los primeros que están ahí a tu alrededor? ¿Quiénes? Pues los vecinos, ¿verdad? No, ¿quiénes? Los del partido político, ¿verdad? No, hermano, ¿quiénes? Tu familia. Imagínate, Job, ni a su familia tenía para que lo consolaran, para que lo ayudaran, para que le aliviaran un poquito el dolor. No tenía a nadie. Peor tantito, ¿verdad? Fíjense bien. ¿Qué haces, hermano, cuando enfermas? ¿Sabes qué hacemos? Rompemos, hermano, el cochinito. ¿Sabes qué significa eso? A ver, coopérense. A ver, vamos a pagar los estudios. A ver, hay que ir con el doctor. Hermano, ¿y sabes que Job ni siquiera eso tenía? ¿A alguien aquí su familia no lo quiere? Pues dése por bien servido, porque ni siquiera Job tenía eso. Fíjense, qué tremendo. A usted tan siquiera lo rechazan y a lo mejor no lo quieren. Pues Job, de eso aunque sea, hermano, hubiera querido tener un poquito. Ni eso. Su mujer, hermano, le dice, ¿sabes qué? Ya muérete. Oh, gracias por los ánimos. Gracias por las porras, ¿verdad?
Le dices, mira cómo estás, en qué situación te metiste, ¿sabes qué? Ya muérete, échate, duérmete, muérete ya. Y Job, hermano, tuvo que ser paciente y aguardó hasta que Dios, hermano, lo levantó. ¿Hasta cuándo tienes que esperar pacientemente en medio de la aflicción? Dilo conmigo: hasta que Dios me levante. A ver, dilo conmigo: hasta que Dios me levante. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una conclusión, hermano, de esto. Yo creo que Dios habló a tu vida hoy. No vivimos en la bonanza. Y aun si la bonanza, hermano, estuviera tal vez bien, hay problemas tal vez de otro tipo. ¿Qué las relaciones? ¿Qué la comunicación? ¿Qué el hogar? ¿Qué los hijos? Tal vez cuando alguien pudiera decir, no tengo problemas económicos, en esa área estoy bien, pero tal vez en otras áreas hay conflictos, hay problemas. Esos problemas te pueden llevar a tal desesperación que actúes fuera de la voluntad de Dios. Y Dios te dice, la aflicción es algo de lo cual debes de ser partícipe. En la aflicción yo me manifiesto. Solamente ten paciencia, espera a que sea yo quien te levante en medio de la situación que estás viviendo. Y eso es algo que todos los que estamos aquí, hermanos, necesitamos. Tal vez sea lo económico, tal vez sea la salud, tal vez sea la relación matrimonial, tal vez sean las relaciones con tus hijos. Lo que te inquieta, lo que te está dando problemas. Tal vez de unos a otros sea algo distinto, pero el objetivo de ello es que hay intranquilidad, hay frustración, hay tristeza, hay conflicto por causa de lo que estás viviendo. Y Dios te dice, eso que estás viviendo es el trampolín para que con paciencia puedas ver mi mano cómo se extiende en misericordia y en amor por ti, para levantarte en medio de tus problemas. Y Él te dice, voltea a ver a mis siervos, voltea a ver a mis siervos que en aflicción y con paciencia se han mantenido, salen adelante, siguen adelante. Tómalos como ejemplo. Recuerda a mi siervo Job, cómo cuando fue levantado le fue recuperado más de lo que había tenido. Vamos a confiar en Dios. Amén. Cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, en esta noche confiamos en ti, más que en cualquier otra cosa. Hacemos nuestros los ejemplos de tus siervos, los de la palabra,
y también los que hoy en día ante el sufrimiento se mantienen en una esperanza viva, Señor, con paciencia, esperando ser levantados, mi Señor, por ti. Muchos han caído, Señor. Muchos han fallado, Señor. Pero aún por ahí hay ejemplos, Señor, sencillos, humildes, de que realmente, Señor, se puede confiar en ti. ¿Y por qué no, Señor? Hoy nosotros queremos convertirnos en ejemplos para otros. Y esto solamente lo podremos lograr con la práctica, en la vida, de que cuando vengan los problemas, no te dejamos, no huimos, no nos debilitamos, sino que nos mantenemos, nos paramos firmes sobre la roca, quien eres tú, Jesús, y marchamos hacia adelante, Señor. Esto lo necesita, Señor, la iglesia. Y te damos las gracias, porque es algo, Señor, que procuramos todos los que estamos aquí. Te damos a ti las gracias por tu palabra, por esta hermosa enseñanza de esta noche. Y a ti sea la honra y a ti sea la gloria, mi Señor, por siempre. En tu nombre, Jesús, te damos las gracias. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.